Queremos encontrar el valor que completa el cuadrado para cada trinomio, y luego escribir el trinomio como un cuadrado perfecto. Entonces aprendimos en nuestra lección que para formar un trinomio cuadrado perfecto, donde el coeficiente principal es 1, entonces el término constante, que llamaremos c, debe ser igual a la mitad del coeficiente del grado un término al cuadrado, es decir, el trinomio debe ajustarse a la forma que se muestra aquí para que sea un trinomio cuadrado perfecto con un coeficiente principal de 1. Y por lo tanto, el término constante c, nuevamente, debe ser igual a b dividido por 2 al cuadrado donde b es igual al coeficiente del término de grado 1. Entonces, para nuestro primer ejemplo, x al cuadrado menos 20x, observe cómo b sería igual a 20 negativo porque tenemos menos 20x, y por lo tanto, el término constante c debe ser igual a 20 negativo dividido por 2 al cuadrado porque queremos que sea un trinomio cuadrado perfecto. Observe cómo esto sería negativo al cuadrado 10, lo que equivale a 100, por lo que si agregamos 100 aquí, ahora tenemos un trinomio cuadrado perfecto que ahora tendrá en cuenta. Entonces tendremos dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Y ahora, para los términos constantes, queremos el factores de 100 que se suman a 20 negativos, que serían 10 negativos y 10 negativos, y por lo tanto, los dos factores binomiales son x menos 10 y x menos 10, que por supuesto es igual a la cantidad de x menos 10 al cuadrado. Ahora, si echamos un vistazo a nuestro trabajo a continuación aquí solo por un momento, observe cómo cuadramos al negativo 10 obtener 100, y también negativo 10 es también el término constante en ambos factores binomiales. Entonces, al mostrar este trabajo, también podemos verificar nuestra factorización. En nuestro segundo ejemplo, observe cómo tenemos más 16x y, por lo tanto, b es igual a 16 positivo y, por lo tanto, para formar un trinomio cuadrado perfecto, c, el término constante, debe ser 16 dividido por 2 al cuadrado, que sería 8 al cuadrado, lo que equivale a 64 positivo. Entonces, al agregar 64 aquí, ahora tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que ahora tendrá en cuenta. Entonces tenemos x y x. Los factores de 64 que suman 16 son 8 y 8, por lo que tenemos x más 8 veces x más 8, lo que equivale a la cantidad de x más 8 al cuadrado. Nuevamente, observe que si observa nuestro trabajo a continuación, elevamos al cuadrado el 8 positivo para obtener 64, y el 8 positivo era el término constante en cada factor binomial. Esto se vuelve útil cuando b es impar y cuando b es una fracción, lo cual veremos en nuestros próximos ejemplos. Espero que esto haya sido útil.